Las Escrituras nos advierten a no dejarnos llevar por instintos animales, lo cual es clave para vivir una vida cristiana sana y productiva. Hemos dedicado 3 episodios a hablar sobre este tema. En el episodio anterior ya hicimos una introducción. Seguiremos hablando de esto y en el próximo episodio lo cerraremos. Estoy seguro de que esta información te será útil. Quédate un instante, hablaremos un poco más extensamente. Hoy estoy en San José, Santa Catarina, Brasil, pasando para traerte una palabra más a tu corazón. El texto que estamos empleando como base para este mensaje de toda la serie es Santiago 3, del 13 al 18, que dice: ¿Quién de ustedes es sabio e inteligente? Muestren sus obras con sabiduría y humildad a través de su buena conducta. Si en cambio tienen en su corazón envidia amarga y rivalidad, no se gloríen de eso ni mientan contra la verdad. No es la sabiduría celestial, es terrenal, animal y demoníaca, porque donde hay envidia y rivalidad, hay confusión y toda clase de cosas malas. La sabiduría que viene del cielo es ante todo pura, después es pacífica, gentil, amistosa, rebosante de misericordia y buenos frutos, imparcial y sin engaños. Es en paz donde se siembra el fruto de la justicia para quienes promueven la paz. Al cuestionar quién es sabio e inteligente entre ustedes, Santiago dice que muestre sus obras con mansedumbre de sabiduría según su buena conducta. Deja claro el vínculo entre la sabiduría y la conducta. También destaca que hay 2 tipos de sabiduría: la que viene de lo alto, que evidentemente proviene de Dios, y la sabiduría terrenal. La sabiduría de la tierra es considerada animal. Y como se mencionó en el video anterior, al enfatizar animal, nos referimos al hombre entregado a su propia naturaleza carnal. Santiago habla de sabiduría práctica, refiriéndose al entendimiento. La comprensión y la mentalidad que tenemos se traducirán en nuestro comportamiento. Así como en el video anterior hablamos sobre este entendimiento animal, en este quiero hablar sobre el comportamiento animal. Esto es la consecuencia, el inevitable efecto colateral de nuestro entendimiento. Leímos Santiago 3, 13 a 18 y el capítulo termina: pero el razonamiento sigue. La Biblia no se escribió con capítulos y versículos. Esa división es posterior y solo sirve para localizar los textos. Así que, si sigues leyendo el capítulo 4 de Santiago, desde el verso 1, leeré del 1 al 5. ¿Notas la relación entre las cosas? ¿De dónde vienen las guerras y peleas entre ustedes? ¿De dónde? Sino de los deseos en conflicto dentro de ustedes. Codician y no tienen, matan y sienten envidia, pero no obtienen nada. Viven en lucha y guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus deseos. Gente infiel, ¿no saben que ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios? Quien quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano: es con celos que el Espíritu que hizo habitar en nosotros anhela por nosotros? Cuando te das cuenta de la continuación del tema por el propio Santiago, la clave es que esta sabiduría, que es terrenal, animal y demoníaca, traerá consecuencias negativas, causará problemas. Primero, la relación entre los hermanos. Sea lo que leemos en el capítulo 3, que habla sobre la rivalidad y la envidia amarga. Sea el contrapunto, por así decirlo, que establece sobre la sabiduría celestial, que dice que es amable, amistosa y pacífica. Nos damos cuenta de que la cuestión de las relaciones siempre está presente. La sabiduría animal y su comportamiento siempre causan daños en las relaciones. No se reduce únicamente a este comportamiento, pero tampoco se puede pasar por alto. Así que Santiago nos advierte que el comportamiento animal afecta la relación con los hermanos y también menciona que afecta la oración. Habla de quienes piden y no reciben, afecta la intimidad con Dios, habla de personas que, siguiendo este instinto, se vuelven amigos del mundo y enemigos de Dios, y por último dan lugar al diablo. Lo que en el capítulo 3 vimos que él llama a esta sabiduría terrenal, no solo animal, sino también demoníaca.
Cuando Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 4, verso 27, advirtió que no debemos darle oportunidad al diablo. No se refiere a posesiones, pero hay ciertos comportamientos de los cristianos que los ponen bajo una influencia e incluso bajo un cierto nivel de control e interferencia maligna. Entonces, realmente necesitamos huir de ese comportamiento animal, pero es importante que entendamos lo que la palabra de Dios dice al respecto. Quiero repetirlo. La importancia de que la sabiduría y el entendimiento se reflejen en el comportamiento es lo que nos lleva a observar las consecuencias del entendimiento, que fue el tema del episodio anterior. En Judas capítulo 1, verso 19, la Biblia dice que son los que crean divisiones, siguen sus instintos y carecen del espíritu. La palabra aquí traducida como siguen sus propios instintos es la palabra griega psikios, que es la misma que se tradujo en el libro de Santiago como animal. Aquí, en lugar de simplemente usar el término animal, se habla de cómo el animal se deja guiar, sigue su propio instinto. Algunas traducciones optaron por sensuales, otras mencionan a quienes siguen instintos o deseos naturales o la tendencia de su alma. En fin, son diferentes intentos de expresar la misma idea con otras palabras, el hombre que se entrega a sí mismo. La comprensión afecta el comportamiento. Por ejemplo, como lo menciona Pablo en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no puede comprender lo espiritual que proviene de Dios. La palabra natural también es psíquica, como se traduce como animal, alguien que sigue sus instintos. Pero es interesante que después de que el apóstol Pablo trabajara esta cuestión de entendimiento, y de hecho no habla de esto solo en el verso 14, en 1 Corintios 2, del 13 al 16, leemos: de esto hablamos, no en palabras de la sabiduría humana, sino en las que el Espíritu nos enseña, comparando lo espiritual con lo espiritual. La persona natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque son locura para ella, y no puede entenderlas, ya que se discernen espiritualmente. Sin embargo, la persona espiritual juzga todas las cosas, pero ella no es juzgada por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor para que pueda instruirlo? Una cita del libro de Isaías: nosotros tenemos la mente de Cristo. A lo largo de todo este texto vemos que Pablo se refiere al entendimiento. Él no solo habla de la distinción de palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino por el Espíritu. De la misma manera que Santiago menciona la sabiduría terrenal en contraste con la celestial. En el libro de Judas se dice que son los que siguen su instinto y carecen del Espíritu. En otras palabras, estaremos en un lugar donde reina la sabiduría y el entendimiento, que son terrenales, humanos y naturales, o estaremos en el lugar de la influencia divina, de la acción del Espíritu de Dios. Pero luego hay un corte en la división de capítulos. El capítulo 2 de 1 Corintios termina en el verso 16, pero el pensamiento de Pablo sigue. Entonces, cuando comienza el capítulo 3, de los versos 1 a 3, Pablo dice así: yo, sin embargo, hermanos, no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a personas de carne, como a niños en Cristo. Nuevamente, espiritual de un lado, carnal, entregado, regido, guiado, gobernado por la carne del otro. Él dice: les di leche para beber, no pude alimentarlos con comida sólida porque ustedes aún no podían soportar. Ni siquiera ahora pueden porque todavía son carnales. Porque si hay celos y peleas entre ustedes, ¿no muestra eso que son carnales y viven según los estándares humanos? Otras versiones dicen que andan conforme a los hombres. Así, Pablo distingue entre lo espiritual y lo carnal y afirma que demostrará que su conducta es carnal. Solo hay que observar las deficiencias relacionales de ustedes, nuevamente con énfasis en la relación. Judas menciona a aquellos que causan divisiones entre la comunidad. Por lo tanto, debemos comprender que la idea y el concepto de carnalidad no se restringen a la moralidad, la gula, sino simplemente a una mentira deliberada o un robo. Pero vemos mucho de este elemento de conflictos relacionales. De hecho, solo miren la lista de las obras de la carne que Pablo menciona en Gálatas 5, donde se ven muchos problemas similares. Así como el contrapunto del fruto del Espíritu, que habla de bondad, benignidad, amor y mansedumbre. Todos ellos demuestran no solo el autocontrol, sino también cuánto la sabiduría celestial guía nuestras relaciones. Al observar esto, es fundamental reconocer que aun cuando Pablo trata este asunto en Gálatas, presentando esa relación entre las obras de la carne y por otro lado, enumerando las características del fruto del Espíritu, es notable cómo Pablo comienza a hablar del asunto. Él dice en Gálatas 5, del 13 al 15,
Porque ustedes, hermanos, fueron llamados a la libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer la carne. Al contrario, sean siervos unos de otros por amor, porque toda la ley se cumple en un solo precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Una vez más, subraya la importancia de las relaciones sanas, pero menciona que si se muerden y devoran unos a otros, tengan cuidado de no ser destruidos mutuamente. Cuando Pablo dice que se mordían y devoraban unos a otros, no se refería a que alguien estaba mordiendo el brazo o la oreja de otro, sino que está señalando que se comportan como animales. Han caído en un nivel de conducta que no es divino, ya que Dios es amor y espera que actuemos de manera similar a Él, y ahora realmente se encuentran en otra dimensión. Necesitamos entender que todo comportamiento humano del cristiano renacido debería reflejar a Dios. El mismo Dios que nos creó a su imagen al principio, cuando nacemos de nuevo en Cristo. 2 Pedro 1:4 dice que somos parte de su naturaleza. Por eso, primero necesitamos ser influenciados por la sabiduría celestial, la forma de pensar, para que luego esto se traduzca en un comportamiento correcto. Por esta razón, Pablo en Romanos 12 nos exhorta a transformarnos mediante la renovación de nuestra mente para que nuestras acciones se alineen con ello. Una mente alineada con Dios, con su naturaleza y su palabra, que debemos absorber cada día, reflejará un comportamiento similar al de Dios. Entonces, que Dios nos ayude a no ceder a ese comportamiento animal, carnal, sino a entrar en el lugar donde la sabiduría y la naturaleza divina guían un comportamiento que se asemeja al de Dios.